Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué les parece? Bueno, antes de entrar en detalles me gustaría aclarar lo del precio. ¿Verdad que ha dicho usted 9.000 euros? Eso es, 1,5 millones de pelas. ¿Verdad que es una ganga? Sí, pero a mí hay algo que me escama. Tal y como están los pisos, ¿cómo están baratos? Ay. Mire, entre ustedes y yo, desde la tregua de ETA, hay un montón de pisos francos y chulos que han salido a la venta. Claro, como ya no hay secuestros, ahí va la hostia. Por eso el precio de la vivienda ha bajado en Euskadi. Ya, ¿y de cuántos metros estamos hablando? Sí, pues son 3 metros cuadrados construidos y de útiles serán pues 2,5. Un poco justito, ¿no cree? Mire, señor, aquí lo que está comprando es la zona. Pero si desde el tren hasta aquí tenemos 2 horas andando. Joder, es que la tranquilidad tiene su precio, ¿eh? Piense que aquí ha vivido gente muchos años y no ha habido queja alguna. ¿Pero cómo se van a quejar si estaban atados y encapuchados? Yo creo que es una buena inversión, ¿eh? Además, pueden incluso alquilarlo. ¿Alquilar un zulo? Ahí va la hostia. Nosotros nos han pagado 300 millones de pelas por 3 meses de alquiler. Pero no era un alquiler, era un rescate. Bah, esos son detalles, amigo mío. Bueno, si eso, se quedan aquí a gustito viendo un poco más el pisillo, ¿eh? Tan tranquilos. Bueno, yo les espero fuera. Venga, no, hasta luego. La verdad es... Oye, ¿cómo lo ves? A mí me está entrando claustrofobia. Vámonos de aquí, Hostia, si esta puerta solo se abre desde fuera. ¡Ay! ¡Que además no hay cobertura! ¡Socorro! Oye, ¿les enseño el parking? Sí, por favor. ¡Sí, por favor!